A grabar. Bienvenidos mis alumnos del tercer año medio B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Estamos en nuestra clase número 12, hoy día martes 18 de mayo del 2021. ¿Con qué vamos a continuar en esta ocasión? Vamos a seguir trabajando con esta unidad de reacciones redox, ¿ya? Que tienen que ver con esta transferencia de electrones desde una especie a la otra. Ya, importante recordar el buen uso de los micrófonos para que no tengamos interrupciones en este proceso de aprendizaje y por supuesto el respeto entre los compañeros y también con la profesora. Siempre es importante recalcar que una clase virtual es igual de importante que una clase presencial, que la asistencia es importante, que el interés de ustedes por aprender es más importante todavía y que siempre yo como esta guía de química voy a estar dispuesta a aclarar cada una de sus dudas. La mejor instancia de aprender, chiquillos, es aquí, cuando nos juntamos, cuando yo sé lo que a ustedes les parece más difícil, cuando yo logro evidenciar qué es más fácil, qué tema dominan ustedes para nosotros poder ir avanzando. Yo podría en una clase pasar toda la materia, ¿ya? Y decir, ya chiquillos, ya vimos redox, pasemos a otra unidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo ahí no me estoy fijando en cómo ustedes están aprendiendo, ¿ya? Entonces, tienen que ustedes aprovechar estas instancias y si tienen alguna duda, algún concepto que no entiendan, algo que, por más absurdo que a ustedes les parezca, chiquillos, lo importante es hablarlo en la clase, donde yo les puedo explicar verbalmente. De repente me llegan correos, profe, mire, no entiendo esto. E intentar explicar a través de las palabras solamente por un correo es más complejo, porque no utilizamos el lenguaje, por ejemplo, corporal, cuando yo les voy mostrando mis manitos, ¿cierto? ¿Ya? O no manejamos los mismos contenidos, entonces el lenguaje también de repente es complicado, porque si yo me pongo muy técnica no se entiende, pero si yo les hablo de otra forma tampoco les estoy enseñando el concepto que verdaderamente es, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que a eso va la invitación. Por supuesto, en esta clase tenemos un objetivo, el cual promueve que tenemos que relacionar semireacciones de óxido-reducción. Aquí es importante, chiquillos, yo les voy a contar que la primera prueba fue todo conceptual. Si ustedes se dieron cuenta, no había que calcular nada, yo no, si puse una ecuación, había obviamente que ver la pérdida de electrones, pero no es que ustedes hayan tenido que hacer un balance redox. No tuvieron que trabajar con electrones, no tuvieron que calcular cuál era el número de oxidación, ya, ni ninguna de esas cosas. Y en este caso ya vamos a comenzar de a poco a trabajar con reacciones químicas y los estados de oxidación de los que hemos hablado antes de la prueba. Alain, lo escucho, dígame. Profe, antes de empezar Sí. con la clase de hoy, ¿me podría refrescar o volver a definir qué era óxido y qué era reducción? Porque en la prueba los confundía y no sé para saber si lo respondí bien o mal. Ya, Alain, no se preocupe que eso viene parte de la retroalimentación de la evaluación que vamos a hacer. Así que no se preocupe que eso va a estar en la clase. ¿Ya? Así que bien atentos todos porque obviamente siempre tenemos que activar los conocimientos que tenemos con anterioridad para seguir aprendiendo nuevos. ¿Ya? Entonces, una vez enfatizado en el objetivo de la clase, tenemos que recordar que aunque estemos, ahí sí, que aunque estemos en clases virtuales, yo espero que todos ustedes, los 37 alumnos o 36 alumnos que tengo participando de la clase, tengan la costumbre y el hábito de tomar apuntes, ¿ya? Muchas veces yo hablo, yo sé que hablo mucho, ¿ya? Pero algunas de las cosas de las que hablo no están textuales en el PowerPoint. Entonces ustedes tienen que saber que cada uno de los contenidos que se pasan en clases, ustedes los pueden tomar como apuntes. Esa es una técnica, chiquillos, que les va a servir para la educación superior, ¿ya? Yo quiero que todos ustedes sean profesionales exitosos, si van a la universidad o van al instituto, que ya tengan estas herramientas, ya se manejan más con el computador, ya son capaces, por ejemplo, de seguir una clase a través de internet, pero también tenemos que no olvidar el tema de los apuntes, la caligrafía, cómo escribo, estoy escribiendo medio mal, mi letra es media desarmada,
¿Puedo hacer algo para arreglarlo? No se trata de que todos tengamos una letra redondita, pero sí que tengamos, por ejemplo, una buena ortografía. ¿Ya? Ustedes son alumnos de enseñanza media. No podría, por ejemplo, aceptar una ortografía, de repente, errores ortográficos donde le ponemos H, donde no van las H, ocupamos S cuando en verdad es Z, y eso se va a ir promoviendo en la medida de que ustedes escriban. Si no escriben, el cerebro inmediatamente olvida esas funciones y las deja ahí. En algún momento existieron, pero si yo no las entreno, no voy a ser capaz de mejorar, ¿ya? Así que mi consejo en esta clase va a la toma de apuntes, ¿ya? Eso les va a servir harto. Lo mismo, si ustedes toman apuntes clase a clase y después quieren revisar el video, pueden ir complementando, pero ahí no están haciendo el trabajo dos veces. Se conectan a la clase presencial y toman sus apuntes y después van rellenando. Ah, la profe dijo esto, lo voy a revisar, ¿ya? Pero así aprovechan de buena forma su tiempo, ¿ya? Ser productivos. Uno tiene que aprovechar las instancias de aprender como corresponde. Una vez hecho ese paréntesis, entonces, nos vamos a las estadísticas de la prueba de la unidad 1 para el tercero medio B y para el tercero medio C. Aquí yo los quiero felicitar porque si no me equivoco, no me equivoco, son el nivel que tuvo mayor participación en la prueba de química. ¿Ya? Los del tercero C somos poquitos, pero aún así estuvieron absolutamente responsables y conectados para rendir su prueba, y el tercero medio B también. La participación del tercero medio B fue de un 87%, eso quiere decir que 27 de 31 alumnos rindieron la prueba, solamente faltaron 4, ¿ya? El promedio del curso fue un 4,7, al igual que en el tercero C, y en el tercero C la participación fue de un 83%. Eso quiere decir que solamente faltaron 3 alumnos por rendir la evaluación. ¿Cuándo se va a reasignar esta evaluación, chiquillos? Tenemos que ver si desde la unidad técnico-pedagógica, al igual que en las pruebas de la unidad 0, va a haber un calendario de reasignación para informar esas fechas. ¿Ya? De momento todavía no las manejo, pero apenas yo las tenga, se las voy a informar para que ustedes puedan rendir la evaluación que tienen pendiente. Obviamente, recordar la importancia de justificar el motivo por el cual usted no rindió la prueba, ¿ya? Porque si nosotros hubiéramos tenido la prueba de manera presencial, usted llegó al colegio, rindió la prueba en el horario que corresponde, ¿ya? Y si no la rindió, tiene que justificar. Lo mismo ocurre en las clases virtuales. Quien no participó de la prueba, su apoderado es el encargado de enviar un correo a justificativosmedia@gmail.com especificando que no tenía internet o que estaba enfermito o que ocurrió una emergencia por X motivo, ya para que nosotros sepamos que obviamente hay interés por las responsabilidades y obligaciones que tiene el colegio, o sea, que tienen ustedes como alumnos con el colegio. ¿Ya, chiquillos? El promedio de ambos cursos fue un 4,7. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hubo buenas notas y hubo notas no tan buenas? ¿Hubo notas deficientes? Sí, ¿ya? Cuando hablo de notas deficientes estoy hablando de notas bajo 4, ¿ya? Entonces, para eso, yo hoy día voy a publicar una actividad en el webclass, que se las voy a informar al final de la clase, ya para que estén atentos respecto a lo que eso va a ser como una... no una remedial, pero sin embargo les va a servir para poder subir también esa calificación. Recuerden que la prueba era conceptual, entonces yo tengo que evidenciar que ustedes manejan esos contenidos para poder seguir avanzando en esta materia. Por eso hoy día vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la prueba, como nos decía Alain hace un rato atrás, para saber si están bien específicamente con lo que aprendieron, ¿ya? Y luego vamos a terminar la clase ya relacionándonos un poquito con las reacciones químicas, chiquillos. A mí me encantaría que Redox fuese puro concepto y que ustedes lo tuvieran claro, pero tenemos que aplicar esos conceptos. Y eso es el desafío que nos queda para una próxima prueba. La próxima prueba es de aplicación. Entonces, tenemos que concentrarnos y decir, ok, ¿me cuesta química? Sí, puede ser, pero para eso me voy a esforzar, ¿ya? Entonces, hacemos esta retroalimentación respecto al concepto de oxidación y reducción. Cuando nosotros hablamos de un concepto de oxidación o un concepto de reducción, significa qué es lo que está ocurriendo allí. Y yo lo caractericé, ¿ya? En base a un tutorial que yo les hice llegar a modo de recuperación de la clase que no habíamos tenido en el día del alumno, ya con el fin de que ustedes prepararan la evaluación del día viernes. Espero que lo hayan visto. Ya yo se lo compartí al profesor César,
y también yo lo compartí con mi curso. ¿Y qué otro déficit encontré yo en la prueba, chiquillos? La transferencia de electrones. Si yo tengo una especie que está cediendo electrones y otra especie que está captando los electrones, cuando yo hable de transferencia significa que este electrón se va a mover desde donde se pierden electrones hacia donde se ganan. Yo no puedo decir que el electrón se va a transferir desde donde se ganan hasta donde se pierden, porque para yo poder captar un electrón, primero necesito que una especie lo suelte. Y eso es lo que tienen que tener ustedes claro. Si yo tengo una especie que se está oxidando, una especie simultáneamente se va a estar reduciendo. Y eso es lo que vamos a aclarar a continuación en base al diagrama que yo les dejé en el tutorial, ya que les compartí. Yo hice este diagrama con el fin de que ustedes tuviesen la comparación de lo que ocurría en estos procesos. Vamos a recordar entonces que las reacciones de óxido-reducción, conocidas como reacciones redox, tienen como característica principal la transferencia de electrones desde una sustancia a otra sustancia. ¿Qué sustancias van a ser ellas? Las sustancias que experimentan una oxidación y las sustancias que pueden experimentar una reducción. ¿Cómo vamos a identificar cuál es una semirreacción de oxidación y cuál es una semirreacción de reducción? A partir de la ganancia o de la pérdida de electrones. Por lo tanto, cuando yo hable de oxidación, ustedes inmediatamente van a decir, si algo se oxida es porque estoy perdiendo los electrones. Si yo tengo una pérdida de electrones, eso se va a ver reflejado en el número de oxidación. Eso es la capacidad que tiene de oxidarse esta sustancia o de reducirse. Es una escala que nosotros vamos a familiarizarnos la próxima clase con ella, ¿ya? Y yo se las voy a mostrar y les voy a decir, chiquillos, miren, estas especies tienen este número de oxidación, que es un número que los caracteriza, que ustedes después ya van a manejar. No espero que se aprendan los números de oxidación de memoria, ¿ya? Pero sí que aprendan a discriminar que hay especies que vamos a utilizar siempre que tienen un número característico, ¿ya? Así que ahí vamos a apuntar. Mientras tanto, en esta clase el objetivo es reconocer las semirreacciones de reducción y de oxidación. Entonces, si se experimenta una reacción de oxidación, donde ya sabemos que se pierden los electrones, ¿esa reacción se llama SRO o SRR? ¿Cómo dijo? Como dijo, a ver, primero que todo, quiero saber quiénes están atendiendo la clase. Pulgar hacia arriba, desde ahora en adelante me paso por las camaritas. Es que no Pulgar le hacia... entendí, profe. Voy a repetir a Lain, pero quiero Vale. saber quiénes están atendiendo la clase. Matías Mesa, ¿quién más? Antonia, Rebeca, La Monse, Cata, Aileen, Matías, Gabriel, Elías, ¿quién más? Víctor, Tomás, Maximiliano, Cristóbal, Fernanda, muy bien, Marcos, Mateo, Eduardo, Nicole, Saray, ya, ahí sí, ya pensé que estaba Miguel, muy bien. Voy a repetir entonces. Mi pregunta es, si nosotros ya sabemos que en las reacciones de óxido-reducción hay una transferencia de electrones, si yo estoy hablando de una oxidación, esa oxidación experimenta una semirreacción de oxidación o de reducción. ¿Cómo la simbolizábamos? De reducción. De reducción, Cata. A ver. ¿Cómo especificábamos esta semirreacción que ocurría en la oxidación? Como una semirreacción de oxidación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la oxidación está ocurriendo donde ocurre su semirreacción. Yo sé que la Cata iba específicamente al agente reductor, que es el que impulsa esta reacción, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, Sí. muy bien, Cata, excelente. Entonces, si yo sé que en la oxidación hay una pérdida de electrones, en la reducción ocurre lo contrario, ocurre una ganancia de electrones. ¿Cómo voy a simbolizar esa ganancia? A través de la semirreacción de reducción. Estas dos semirreacciones actúan de manera simultánea. Mientras una especie se está oxidando, la otra especie sí o sí se está reduciendo. Entonces mi pregunta es, ¿desde dónde hasta dónde va esta transferencia de electrones?
¿De dónde a dónde encontramos esta transferencia de electrones, chiquillos? ¿Quién los pierde y quién los gana? ¿Lo pierde la oxidación y lo gana la reducción? Los pierde la oxidación y los gana la reducción. Eso quiere decir que de la especie que se oxida, los electrones se transfieren a la especie que se reduce. Siempre va a ocurrir así la transferencia de electrones. Yo no puedo decir que la reducción ya comienza a transferir electrones a la oxidación. No. ¿Por qué? Porque siempre la especie que pierde es la que entrega estos electrones para que sean transferidos a la especie que gana, que es aquella que se reduce. Ya, aceptado. Póngase al día, alumno. ¿Ya? Entonces, esta pérdida de electrones se simboliza como una semi-reacción de oxidación y tiene que ver con un aumento en el número de oxidación. Este mapa, chiquillos, si pueden hacerlo en su cuaderno, si lo pueden tener ahí cada vez que nosotros estemos trabajando, ¿para qué? Para que ya se lo aprendan. Esto es básico, básico, básico para poder comprender lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, como hay un aumento de oxidación, ¿por qué hay un aumento? Porque se fueron electrones, entonces aumentó su capacidad, ¿cierto?, de cantidad de sustancia que tenemos para poder realizar esta reducción. Y la reducción es aquella que disminuye su estado de oxidación. El estado de oxidación lo vamos a reconocer así, como el EDO, para que lo pongan ahí en su cuaderno. Cuando hablemos de EDO es para que no estemos escribiendo todo el rato, estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos del estado de oxidación o número de oxidación tal vez, vamos a hablar de EDO. En alguna nomenclatura, en alguna bibliografía, también aparece como EO, ¿ya? Como estado oxidación. Pero yo la mayoría de las veces ocupo el EDO, ¿ya? Entonces, tener claro todas estas siglas que vamos a empezar a ocupar. SRO, SRR, la transferencia de electrones desde la oxidación a la reducción. Siempre es esa transferencia. Y por último, el estado de oxidación. Esos 4 términos los tienen que tener absolutamente claros. Abro pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la activación de contenidos que acabamos de hacer, chiquillos? Los escucho. Dígame, dígame. No, profe, yo no. ¿No hay A dudas? mí me quedó claro. Ya. Qué bueno, No, porque profe. esto es nuestra base, ¿ya? Si tenemos esta base, es como si tenemos el cemento muy fresco, vamos a quedar ahí medio tambaleantes. En cambio, si tenemos un cemento que ya está más sequito, vamos a poder aprender lo que viene a continuación. ¿Ya, chiquillos? Continuamos entonces, antes de que se nos vaya nuestra clase. En este caso, yo quiero que ustedes sean capaces de identificar la reducción y la oxidación en la siguiente reacción redox. Yo esto se lo había mostrado en algunas clases anteriores, sin embargo, ahora ya tenemos que comprenderlo como corresponde. ¿Ya? Este ejemplo sale en el libro, que yo les mandé el link en cada una de las presentaciones, así que ustedes hagan clic en ese link y van a tener el libro que vamos a ocupar durante el semestre. Les va a servir porque ahí pueden reforzar contenidos, ¿ya? Entonces, ¿qué decía este ejemplo que aparecía en el libro? Dice, al introducir una lámina de zinc en la disolución concentrada de sulfato de cobre, pasado unos segundos, se observa que ésta se recubría de una capa de color rojizo. O sea, ya hay un cambio físico. Y ese cambio físico, voy a apagar un segundo la cámara porque estoy muy pegada, ¿ya? Entonces, en este cambio físico, chiquillos, nosotros vamos a intentar dar la explicación a través de estas reacciones de óxido-reducción. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En cada uno de estos ejercicios, yo como profesora les voy a entregar esta reacción química. Esta reacción, que la abreviamos como RX, esa reacción química es una reacción global. Eso quiere decir que es lo que pasa en la generalidad
de lo que nosotros estamos logrando, ¿ya? Eso quiere decir que estamos juntando zinc en estado sólido, que aparece aquí, lo estamos mezclando con el sulfato de cobre, que dice que está en disolución, por eso aparece ese estado acuoso ahí, ¿ya? Entonces tenemos este sulfato de cobre, y nos dice que esa reacción que está ocurriendo da como productos el cobre y el sulfato de zinc. Si ustedes se dan cuenta, como que se reacomodaron los átomos y se formaron dos productos distintos a los reactantes. ¿Cuáles son estos productos? El producto es el cobre y el producto es el sulfato de zinc. O sea, el cobre cambió de estar acompañado a estar solito. Estaba acompañado del sulfato, pero resulta que él dijo, no, yo ahora me voy a independizar, no voy a estar más con el sulfato, me voy a ir solo. Esa es la reacción que ocurrió. Y resulta que el zinc dijo, chuta, yo ya estoy cansado de estar solito y quiero buscar a alguien. Entonces ocurrió que este zinc, de estar solito, pasó a estar acompañado. Por lo tanto, cuando ustedes estén en presencia de estas reacciones generales, que son las que yo les voy a entregar, tienen que darse cuenta qué le pasó a los reactantes en el producto. Lo mismo que yo hice. Ah, el cobre estaba acompañado, quedó solito. Ahí hay un cambio. Él estaba formando enlaces con alguien y ahora resulta que está solo como un elemento, solamente cobre. Y el zinc, que estaba solito, pasó a estar acompañado. Eso quiere decir que los elementos de esa reacción tuvieron una reacción química. Y en este caso, esa reacción química va a estar explicada por el concepto de transferencia de electrones, que son las reacciones redox. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que acabo de explicar? Aprovechen, no hay preguntas que son ni tontas ni menos inteligentes, no. Al contrario, el que pregunta es porque quiere aprender. ¿Hay preguntas? Yo me perdí un poco, profe. Ya, Marcos, cuénteme, ¿dónde se perdió? Eso que había explicado eso de que se sentía como solo y después tuvo como la compañía, como que me perdí un Ya, poco ahí. ya. Fíjese, para Marco y para todos los compañeros, muchas gracias por su pregunta. Cuando nosotros nos enfrentemos a este tipo de ejercicios, chiquillos, lo que ustedes tienen que tener en claro es que esta reacción, que voy a volver a remarcar aquí con RX, que es como denominamos reacción, ¿ya? Es algo que yo les voy a entregar, es un dato que ustedes van a ver. Es lo primero y lo único que yo podría entregarles así como de reacción química, ¿ya? Entonces ustedes ante eso, para poder empezar a analizar este ejercicio de oxidorreducción, tienen que decir cuáles fueron los cambios que hubo en esta ecuación, ¿ya? Porque esta ecuación trata de explicar, recuerden que una ecuación química es la interpretación de un proceso de reacción. Cuando se rompen los enlaces, cuando hay energías distintas, cuando los átomos se mueven y se reordenan. Eso es lo que es una ecuación química. Y en este caso, lo que nosotros queremos tener en claro es qué especies fueron cambiando. Por lo tanto, me voy a fijar aquí en los reactantes. ¿Cuáles eran los reactantes? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuáles eran los reactantes? Que yo hablo como de reactantes y quizás alguien no entiende esa palabra. ¿Alguien nos podría indicar cuáles son los reactantes? Los de la izquierda. Muy bien, Aileen. Los reactantes son aquellos participantes de la reacción que están al lado izquierdo. Por lo tanto, aquí yo tengo dos reactantes. Voy a cambiar este rojo porque no me gusta escribir con rojo. Voy a escribir con negro. Los de aquí son los reactantes. O sea, tenemos el zinc y tenemos el sulfato de cobre. ¿Y cómo se llaman los que están al lado derecho, chiquillos? Si uno se llaman reactantes, ¿cómo se llaman los otros? ¿Quién me dijo por ahí? Elías, ¿puede repetir, por favor? Los productos. Excelente, lo que están al lado izquierdo son los productos. Ahí hicimos un recordatorio de primero medio. Tengo dos reactantes y dos productos. Los reactantes se transformaron en productos. Eso es una reacción química, una transformación. Entonces, para Marcos, que no entendía bien, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos empezaron a reacomodarse. Y en ese reacomodo ocurrió que el zinc
ya que es la primera especie que tenemos en los reactantes, estaba solito, pero resultó que se fue a formar un compuesto con el sulfato de zinc. Él ya no está solo, sino que ahora está acompañado. Para lograr estar acompañado, nosotros vamos a tener que hacer estas semireacciones para explicar qué fue lo que ocurrió. Y resultó que el cobre, de estar solito, o sea, de estar acompañado, pasó a estar solito. Entonces nosotros decimos, ¿cómo podemos explicar que el zinc de estar solo pasó a estar acompañado y que el cobre de estar acompañado pasó a estar solo? Lo vamos a explicar a través de una reacción redox. Pero para eso tenemos que escribir, obviamente, estas especies en forma de iones. Y ahí es donde cobra relevancia lo que yo les expliqué hace unas semanas atrás, de que se acordaran cuando teníamos un catión, que era una especie con carga positiva, y cuando teníamos un anión, que era de las especies con carga negativa, por la transferencia de electrones. Recuerden que las únicas partículas que se pueden transferir de un átomo a otro son los electrones. Los protones y los neutrones no, porque ellos se encuentran en el núcleo, ¿ya? Entonces ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo nosotros vamos a saber esto más 2, cuándo es más 2, cuándo es más 3, cuándo es más 1, cuándo es 0? Entonces ahora es cuando tienen que poner mucha atención. Cuando un elemento está solo, es decir, por ejemplo, el zinc en el lado de los reactantes y el cobre en el lado de los productos, su estado de oxidación siempre va a ser 0, ¿ya? Por lo tanto, eso quiere decir que yo aquí tengo al zinc y aquí tengo al cobre. Estas especies tienen un estado de oxidación conocido. Como están solas, es decir, no tienen a nadie alrededor, su estado de oxidación es 0 y no se simboliza. Cuando no hay nada aquí, significa que su estado de oxidación es 0. Por lo tanto, ¿cuál es el estado de oxidación del cobre en los productos? Aquí, chiquillos, ¿qué estado de oxidación tiene este cobre? Vamos, vamos, ¿qué estado de oxidación tiene ese cobre? No, me perdí. ¿Quién se perdió? Víctor. Vamos de nuevo. 0. 0, ya. ¿Por qué será 0? Es 0, Eduardo, muy bien. ¿Por qué será 0, chiquillos? Porque está solo? Porque está solo. Cada vez que tengamos un elemento que está solo, su estado de oxidación es 0. Entonces, Víctor, usted que se había perdido, recuerde que empezamos con esta reacción global, que es la que clasificamos arriba como reactantes con los productos, y luego tenemos que pasarlo a los estados iónicos, es decir, cómo cambió, porque nosotros queremos saber cuántos electrones se movieron. Entonces, para poder identificar cuántos electrones se movieron, primero especifico las especies. ¿Qué especies me interesan? Las especies que cambiaron. ¿Quién cambió? Cambió el zinc, porque de estar solo pasó a estar acompañado. ¿Y qué más? Cambió el cobre, porque el cobre estaba acompañado y pasó a estar solito. El SO4, chiquillos, cambió en algo. Esta especie SO4 cambió en algo. ¿O sigue siendo la misma? Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Por lo tanto, ella no, esa sustancia no experimentó ningún cambio, siguió siendo la misma. Por eso las únicas especies que se escriben en forma de iones son aquellas que tienen un cambio en la reacción química. Por eso ponemos al zinc y ponemos al cobre y no ponemos al sulfato. ¿Ya? Entonces ahora yo esperaría que ustedes me digan, profe, pero ¿y esos más 2 o 2 más? ¿De dónde salieron? ¿Cómo voy a saber yo eso? Esos estados de oxidación ustedes los van a aprender a calcular. ¿Cuándo los vamos a calcular? La próxima clase vamos a trabajar con estas especies para poder determinar cuál es su estado de oxidación. Algunas especies ya a ustedes después se les va a hacer familiar. Ya van a decir, ah, profe, sí, este es más 2, este es más 3. Y hay otras que tal vez no se van a aprender, pero que yo les voy a entregar una tabla para que ustedes puedan ver cuál es el valor de su número o estado de oxidación. En este caso, chiquillos, el cobre que está en los reactantes, es decir, al lado izquierdo, tiene un estado de oxidación más 2, mientras que el zinc, que está al estado derecho, también tiene un estado de oxidación más 2. ¿Quién perdió y quién ganó? Según la definición de que quien pierde es el que se oxida
¿Y quien gana es quien se reduce? ¿Ganó el zinc y perdió el cobre? Ganó el zinc y perdió el cobre. Veamos si lo que nos dice Alain está correcto. Fíjense, el cobre y el zinc experimentaron un cambio. ¿Cómo lo experimentaron? Vamos a verlos ahora de manera individual. Fíjense, empezamos de algo muy grande y lo achicamos solamente a las especies que habían cambiado. Y ahora vamos a especificar cada una de estas especies. Ahora vamos a hacerlo, empezamos de algo grande, algo mediano, a algo más chiquitito. Resulta que aquí escribimos la semireacción de lo que le ocurrió al zinc. Mientras que aquí abajo vamos a escribir la semireacción de lo que le ocurrió al cobre. El zinc, para poder llegar desde su estado 0 a su estado +2, él tuvo que experimentar una oxidación. ¿Por qué? Porque aumentó su número de oxidación. De 0 pasó a +2. Eso quiere decir que aumentó su número de oxidación. Por lo tanto, él tuvo que perder electrones. Si pierde electrones, estamos hablando de una semireacción de oxidación. ¿Cuántos electrones habrá perdido, chiquillos? ¿Cuántos electrones habrá perdido? Elías dice 2. ¿Están todos de acuerdo que son 2? Yo sé que aparece aquí abajo, ¿ya? Pero ¿cómo nos vamos a identificar por la cantidad de electrones que se pierden o que se ganan? Porque tenemos que llegar a tener carga 0. Si a este lado tengo un estado de oxidación 0, fíjense, si aquí el estado de oxidación es 0, en los reactantes, en los productos, también tiene que haber un estado de oxidación 0. Si tengo una carga 2 más, ¿cómo podría llegar a 0? ¿Qué tengo que sumarle a ese 2 más para que sea igual a 0? 2 cargas negativas. Y ahí aparece el concepto de 2 electrones. Y esa es nuestra primera semireacción de oxidación. Yo tengo que liberar la cierta cantidad de electrones según el número de oxidación de mi especie, más 2 electrones. ¿Para qué? Para que esa carga sea carga 0. ¿Ya? Voy a borrar ahí para que se pueda ver bien el número de oxidación. Profe, entonces más es menos. Claro, si lo quiere ver así, más significa que perdió. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahora con la semireacción de reducción? Siempre que hay una especie que se oxida, simultáneamente hay otra especie que se reduce. Por lo tanto, en la reducción, lo que va a ocurrir es que yo los electrones no los voy a tener en los productos. Como los estoy ganando, los tengo que tener en los reactantes. ¿Por qué? Porque 2 electrones más 2 cargas positivas nos da carga 0. Y el cobre, como está solito, ¿qué estado de oxidación tiene? Cuando el cobre está solito, ¿qué estado de oxidación tiene? 0. 0 a la IN. ¿Quién más dice que es 0? Yo creo que es solo. Que está Bien, solo. Marcos, muy bien, porque está solo. Y siempre que esté solo, con eso nos quedamos hoy día. En las semireacciones de oxidación y de reducción, siempre va a haber transferencia de electrones. ¿Cuántos electrones se van a transferir? La misma cantidad. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo perdí 2 electrones, alguien tiene que ganar esos mismos 2 electrones. Voy a subir el material a Classroom, vamos a seguir trabajando con estas semireacciones y calculando los números de oxidación. Pero antes de cerrar la clase, me quiero saber si alguien tiene dudas, chiquillos. Yo, profe, Krishna, cuénteme. no entendí absolutamente nada. ¿Nada, nada, nada? No, profe, no entiendo. Perdón lo bruta, pero no No, no, entiendo. no, 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 no ocupemos esas palabras porque eso es violentarnos uno a sí mismo y eso no puede ser. ¿Ya? Ya, Krishna, yo sé que al igual que Krishna pueden haber compañeros en la misma situación. ¿Ya? No es un contenido fácil, chiquillos, yo lo sé, no es como soluciones ya o átomos, moléculas, no es tan así, es un poquito más elevado el concepto. Entonces, mi consejo es, como no puedo volver a repetir toda la clase, ¿ya?
vean la clase por YouTube y ¿qué es lo que van a hacer? Tomen apuntes, intenten seguirme el paso a paso, aunque sea se tengan que devolver 5 veces, no importa, tomémonos el tiempo, aunque sea media horita, chiquillos, 1 horita diaria que le puedan dedicar a alguna asignatura que les cueste, de verdad que les va a funcionar, ¿ya? Entonces, una vez que hagan ese ejercicio, me mandan un correo, profe, mire, no entiendo esto. Primero que todo, Krishna, y para todos aquellos quienes no comprendan, tenemos que partir de los conceptos, y los conceptos están hace 4 clases atrás. Tienen que buscar 4 clases atrás y trabajar con los conceptos. Yo nunca los voy a retar, pero sí les doy consejos. Si ustedes dejan pasar más tiempo, se les va a seguir acumulando materia y cada vez va a ser más difícil poder comprender. El momento es ahora, el tiempo de aprender es ahora. Ustedes están en el colegio ahora. Después va a ser muy tarde. Se va a pasar tercero medio, van a llegar a cuarto medio, profe, no entendí química en tercero, no entendí química en cuarto. Si se quieren ir a una carrera que tenga orientación científica, va a aparecer química u otra asignatura, entonces tienen que ahora hacerlo. Así que, Krishna, con toda la motivación y con todas las ganas, no porque usted sea dura o sea poco inteligente, ni nada por el estilo, al contrario, si tiene las ganas, hágame caso con el consejo, me escribe un correíto cuando tenga dudas, estamos en contacto. Ya están los resultados de las pruebas, chiquillos, los voy a publicar cuando tenga la nómina con las décimas, ¿ya? Y obviamente yo sé que hay personas que no comprendieron todo el día de hoy, pero de todas formas, ¿hay alguien que pudiese contarme qué entendieron o qué aprendimos el día de hoy, chiquillos? ¿Alguien por aquí? Yo sé que está compleja la materia, pero con algo que se queden. A ver. 2 opiniones y terminamos la clase. Marcos, Víctor, Jonathan, Matías, Valentina, Que la Rebeca. oxidación pierde y la reducción gana. Ya, Electrones. electrones, siempre con un apellido. Muy Sí. bien, muy bien, Cuando Alain. pierde, cuando Ya, pierde la oxidación significa que aumenta la oxidación. el número de oxidación, muy bien. Y cuando gana la reducción es porque... No, ya me enredé. Ahí está. Entonces, cuando tenemos esta ganancia de electrones en la reducción es porque hay una disminución en el número de oxidación. ¿Ya? Eso. Muy bien. ¿Cuál era el estado de oxidación de un elemento que está solito? 0. 0. 0. ¿Y de dónde se transferían los electrones, chiquillos? ¿De dónde a dónde? Los electrones. De la Sí. oxidación a la reducción. Muy bien. Ya. Quiero escuchar a alguien del tercero C para que nos despidamos. Vamos, vamos. Vamos, mis chiquillos. O si no quieren hablar, pueden escribirme por el chat lo que hayan aprendido. Rebeca, Carla, Catalina, Monse, Aileen, Elías. Profesor, que dijo hace poco de oxidación a reducción, ¿cómo era? Que los electrones se transfieren desde la especie que se oxida a la especie que se reduce. Recuerden que esas dos Así. reacciones son simultáneas. En la medida que está ocurriendo una, inmediatamente está ocurriendo la otra. ¿Ya? Siempre van de la mano. Siempre que hay una oxidación, hay una reducción y la transferencia siempre va a ser de la oxidación a la reducción. ¿Ya, chiquillos? Entonces deseo que tengan una linda semana, pero antes recuerden que les voy a publicar una actividad en Classroom para que empiecen a practicar, ¿ya? No va a ser algo complejo, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso para mí demuestra el interés que ustedes tienen por la asignatura. Y por ejemplo, Krishna me dijo, profe, ¿sabe qué? No entendí. Pero al menos ella atendió la clase. Ella me está siendo sincera, me está diciendo, ¿sabe qué, profe? Mire, ocurre esto, esto y esto. Entonces yo ya sé, ya, quizás a Krishna le cuesta un poco más esta asignatura, pero no por eso la está dejando de lado. ¿Ya? Tenemos que ser responsables, obviamente, e interesarnos por todas las asignaturas. Así que atentos a las actividades de Classroom, porque pese a que no tienen una nota, que no les voy a poner un 7, me refiero a que tienen una evaluación, ya sea a través de décimas o a través de esta participación activa que ustedes están teniendo con la asignatura, en el caso de que tengan algún promedio que sea deficiente. ¿Ya, chiquillos? Y por último, para despedirnos un poquito más contentos, aquí les dejo a Chayanne, que tengan una linda semana, ya cortita. Joder. Cortita. Y nada, cualquier cosa, pregunta, interrogante, no olviden que siempre cuentan conmigo y que voy a estar dispuesto a ayudarlos. ¿Ya?
Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguien tiene preguntas, chiquillos, antes de detener la grabación? Estamos medio pasados. ¿No hay preguntas?